Hola, hola, aquí seguimos con ustedes en este día con las clases de cardiovascular. En el día de hoy vamos a conocer un poquito más de las afectaciones interiores del corazón. ¿Por qué decimos interiores? Porque vamos a hablar en forma general, un conversatorio de las valvulopatías cardíacas y presentarles. Digo presentarles porque no vamos a profundizar en la fisiopatología y sus repercusiones de los soplos cardíacos. ¿A qué se le llaman soplos cardíacos? Etcétera. Los heart murmurs, llamados así. Recuerden que siempre les voy a poner más o menos the heart murmurs. Esto en inglés para que ir familiarizando hasta que en un futuro comenzaremos con algunos temas en inglés, prácticamente. Serían las valvulopatías. Vamos a ver concepto, todo esto, concepto. Hoy puse un vasito de agua acá porque la garganta está un poquito, pero no quiero dejar de dar el tema de esta semana. Bien, vamos a ver entonces qué veríamos en el día de hoy. Vamos a ver concepto físico de válvula, porque es importante saber qué es una válvula y si se enferma, cuáles son sus consecuencias. Breve recordatorio anatómico sobre el corazón, esa área que vamos a estudiar, porque esas válvulas están colocadas entre las distintas cavidades que tiene el corazón. El corazón como bomba hidráulica, importante. O sea, vamos a ver qué es una bomba hidráulica. ¿Cuáles son las válvulas del corazón? Válvulas que comunican las distintas cavidades del corazón. ¿Cuáles son? Y recordarles cómo son. Concepto de soplo cardíaco, la auscultación y el ecocardiograma Doppler. Importantísimo a la hora de hacer y valorar este tema de las valvulopatías. Así que vamos a ir poquito a poco adelante y que sea un tema lo bastante corto posible, porque cuando demos las patologías específicas de, por ejemplo, estenosis mitral, la fiebre reumática, etcétera, ya las tetralogías de Fallot, las distintas malformaciones, vamos a profundizar en estos temas. Bueno, ¿qué es una válvula? Y ahí ustedes ven, y esto que tiene que ver con el cuerpo humano, imagínense, lógicamente, pero es que el cuerpo humano es un cuerpo físico, lo vengo diciendo desde muchas clases. Los alumnos deben saber esto, que el cuerpo humano es un cuerpo físico, bajo leyes, distintas leyes de presión, de volúmenes, etc. Muy importante. Válvula es una parte o instrumento de regulación y control de fluido o gas. Recordar, por ejemplo, los CPAP, los equipos de ventilación asistida, tienen válvulas. Esas válvulas controlan gases para ventilar al paciente. En estos casos, estamos hablando, por eso decimos de fluido o gas. Puede iniciar, detener, regular la circulación o el paso de los líquidos y los gases. Este es el concepto, porque cuando vayamos a hablar de válvulas auriculoventricular, las válvulas sigmoideas, etc., tenemos que puntualizar bien de que esa válvula permita el paso de la sangre y evite el retroceso o regurgitación de la sangre. Ese es el concepto fundamental que quiero que ustedes hoy entiendan, porque ese es el objetivo principal del tema. Por lo general son unidireccional. Las válvulas, no siempre, hay válvulas que controlan doble sentido, etcétera, pero no nos vamos a meter en eso. Aquí tenemos una válvula de gas para controlar el oxígeno, por ejemplo, que le vamos a dar a los pacientes. Aquí tenemos una de agua, hay para controlar de agua, etcétera, en los carros, etcétera. Ese es el concepto. Y además existen las válvulas que las conocimos cuando vimos el tromboembolismo pulmonar, las válvulas venosas, que la sangre va ascendiendo de forma reostática, de forma unidireccional, y prácticamente no regresa hacia atrás. Eso es importante. No regresa. Quiere decir
que no regresa porque el objetivo es que llegue a la aurícula derecha, a las cavidades derechas, y sea enviada a los pulmones. Ese es el concepto que quiero que ustedes, concepto de válvula, muy importante. Ahora, breve recordatorio del corazón. Recordar que el corazón tiene 4 cavidades, se encuentra en el mediastino, existen los grandes vasos, la arteria pulmonar, la aorta, etc. Y existen comunicaciones entre estas cavidades. Entre las aurículas y los ventrículos existen las válvulas aurículo-ventriculares. Y entre las cavidades, por ejemplo, ventrículo derecho y la pulmonar, existen las válvulas sigmoideas. Son diferentes. Fíjense que vamos a explicar después qué sería un complejo o sistema de valvular que está compuesto por las valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Eso es importante. Existe una válvula del lado derecho, o tricuspidia, tiene 3 valvas. Existe una válvula del lado izquierdo que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, que sería bicuspidia o vitral. Aquí serían las sigmoideas, que son como 3 valvitas en forma que tienen como unos pozuelitos pequeños, que ya esta anatomía la vimos cuando vimos la anatomía interna del corazón. Yo lo voy a remitir en este video final a ese video para que revisen la anatomía interna del corazón. Fíjense que el corazón tiene 4 cavidades divididos por válvulas y tabiques. Existe un tabique interauricular y existe un tabique interauricular y tabique interventricular. Ya estudiaremos en un futuro cuando existan malformaciones como comunicación interauricular, comunicación interventricular, que ya alteraría el mecanismo de regulación y control de esas válvulas y alteraría la hemodinámica del corazón. Eso viene por ahí muy interesante, muy interesante. Ese es el corazón como tal, de una bomba hidráulica, cavidades y válvulas que dividen esas cavidades y le controlan su flujo y volumen. Así que deben ser los volúmenes lo más exactos y presiones posibles. Esto, cuando hay una valvulopatía, hay alteración de volumen y presiones que lo vamos a explicar hoy. Bueno, ¿es el corazón una válvula, una bomba hidráulica? Esa es la pregunta. Fíjense, voy a decirles lo que es una bomba hidráulica. La bomba hidráulica transforma la energía mecánica y eléctrica en energía para impulsar el fluido que impele. Eso es una bomba hidráulica normal en la física cotidiana. Un motor de agua, una bomba de agua, como se los pongo aquí, etc. Ahora bien, el corazón transforma la energía eléctrica del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, y muscular en gasto cardíaco, y entonces quiere decir que impele la sangre o fluido hacia el resto del cuerpo y presiones adecuadas a través de la aorta. ¿Es o no es entonces el corazón una bomba hidráulica? Sí, señor, lo es, y debe ser estudiado así para poder entender la insuficiencia cardíaca, la valvulopatía, etc. Si no hay una buena inervación, no hay una buena función, no hay una eficacia cardíaca, y ahí vienen entonces el resultado de estas valvulopatías. ¿Qué son las válvulas cardíacas? Fíjense, ahí ya estamos un poquito más puntualizando. Las válvulas del corazón regulan el flujo de sangre que pasa por las 4 cavidades del corazón. 2 cavidades pequeñas, las aurículas, y 2 cavidades más grandes que en forma de cono, los ventrículos. Esto es importante. Fíjense entonces, la válvula sigmoidea, habíamos dicho que comunican los ventrículos con los grandes vasos, el ventrículo derecho con la pulmonar y el ventrículo izquierdo con la aorta. Ventrículo derecho, que va a tener manejo de menores presiones que el ventrículo izquierdo, porque lógicamente el ventrículo izquierdo es el músculo más fuerte, y esa cavidad controla la presión arterial para todo el cuerpo.
mientras que el derecho solamente para la circulación menor. Y el complejo valvular ventricular es el que es más importante. Fíjense que está formado, como les decía, por las barbas, tres otricuspidias en la derecha y dos obicuspidias en la izquierda. Las cuerdas tendinosas, todo esto pertenece al endocardio, y los músculos papilares. Varían 2 o 3 músculos papilares en el lado derecho y 2, maybe, en el lado izquierdo. No es importante. Ahora bien, ¿qué es importante? Los músculos papilares, ¿cuál es la función? Fíjense que, oigan esto, en el momento que se contrae el ventrículo para impulsar la sangre a través, lógicamente, de la sigmoidea, tiene que ser una fuerza total. Pero miren qué pasa cuando la sangre está entrando en el ventrículo, según la ley de Frank-Starling, para que haya una buena diástole, estos músculos papilares, a pesar de que el músculo se relaja, ellos tienen que contraerse. ¿Para qué? Para abrir lo más que se pueda esto, en las válvulas, la bicuspidia y la tricuspidia, lo más que pueda para que entre la mayor cantidad de sangre posible. De no abrirse totalmente, estamos en un problema de ¿qué? De estenosis. Y en este caso también esos músculos, en el momento que la válvula se cierra, tiene que mantener una contracción adecuada para que la válvula no, igual que el sistema, lo que son las cuerdas tendinosas, para que la válvula no haga un regreso hacia la aurícula y tiene que quedar completamente cerrada. Una hermeticidad para evitar que la insuficiencia. Y así alteraría las presiones y volúmenes de las cavidades. Bien, eso yo lo explico porque si no hay fisiopatología explicada, no hay fisiología, no hay entendimiento de la patología. Fíjense ahora, vamos a seguir. ¿Cuáles son las válvulas del corazón? La tricuspidia, que ahora estoy prácticamente voy explicando, pero es bueno. La tricúspide, que sería esta es la tricuspidia, esta es la aurícula derecha, la aurícula ventricular derecha, la válvula mitral o bicuspidia, que es esta, la del lado izquierdo. Fíjense que esta se llama mitral. ¿Por qué se llama mitral? Ya lo habíamos explicado. Porque la mitra que usan el Papa, etc., tiene esta forma. Esto se llama mitra. De ahí viene el nombre de mitral. Y la aórtica, la válvula pulmonar sigmoidea, y la aórtica sigmoidea también. Sigmoidea es la habíamos visto, son 3 válvulas que se encuentran entre sí en la parte cuando hay, la habíamos visto aquí, en este caso, miren aquí cerraditas. Vamos a explicar después bien en el momento que la sístole y la diástole, cómo funcionan ellas. Tiene los senos de Valsalva, etc. Esa anatomía la habíamos explicado muy bien, se lo voy a referir, ya le digo, al final para que revisen la anatomía interna del corazón. Muy bien, esas son las válvulas fundamentales. Existe, le pongo esto aquí, porque existe antes del nacimiento, existe una valvulita aquí, en el agujero, la ventana oval, que la sangre viaja cuando está en forma de feto, la circulación que llega, pasa la sangre a las cavidades, porque viene oxigenada, a las cavidades izquierdas. Y para que no regrese hay una valvulita aquí, que se cierra inmediatamente después del nacimiento. Pero bueno, las fundamentales son estas 4, estas válvulas importantes, que son las que controlan la hermeticidad y volúmenes cardíacos. Fisiopatología y función y la propiedad de las válvulas. Permiten el paso de sangre, se lo repito, en sangre en sentido anterógrado, nunca retrógrado, e impiden el paso de la sangre en sentido retrógrado. Eso es importante. Regulan el control y fluido de la sangre entre las cavidades, nunca hacia atrás. Si en el momento que se produce hacia atrás, estamos hablando de insuficiencia, insuficiencia de esa válvula. Hay un cierre espontáneo, por presión, y deben ser herméticas. Ok, regulación y control del fluido
En este caso sería la sangre, porque estamos hablando del corazón. Ahora bien, este esquema va a aclarar mucho. Fíjense cuál es la afectación principal de la válvula cardíaca. Apertura incompleta o estenosis. A cierre incompleto o insuficiencia. En este caso explicamos que si la sangre que pasa, en este caso por ejemplo, aquí puse stop, porque normalmente la sangre cuando va de aurícula a ventrículo sale por esto es esquemático, aorta o la pulmonar y la aorta, ¿no? Pero no hay sangre, no pasa sangre hacia las aurículas, hay un stop, porque las válvulas están funcionando bien. ¿Qué pasa cuando hay una apertura normal en diástole? Pasa toda la sangre y en ese momento están cerradas las sigmoideas y están abiertas las aurículo-ventriculares. Vamos a ver en el caso de estenosis. En estenosis, fíjense, está como un poquito no tan abierta como acá, está semiabierta, por ejemplo, fiebre reumática, alteraciones valvulares, y no toda la sangre. Y se forma una turbulencia. Aquí no se forma turbulencia, aquí sí. Y eso va a dar lugar a soplos. Desde ya se lo voy diciendo, porque le dije que vamos a presentar qué son los soplos. Y al pasar por ahí, como que pasa por un desfiladero, hay una estenosis, hay un ruido, murmur, y se clasifica como soplo. En este caso, soplo de estenosis. Y el caso que fíjense, a pesar de que están las válvulas, aquí están cerradas las sigmoideas, aquí a pesar de que están abiertas las sigmoideas, se mantiene un poco abierta, hay una insuficiencia y la sangre va incluso a la pulmonar, a la aorta, pero estoy poniendo el ejemplo total de las dos válvulas, a veces es una sola. Regresa hacia la aurícula. Esto va a dar lugar a ¿qué? A una sobrecarga auricular del lado afectado. Vamos a explicar bien todo eso, seguimos ahora. Esto sería, fíjense lo siguiente, ¿qué importancia tiene esta insuficiencia en este lado? Que lógicamente a la sangre, ir una parte de la sangre hacia la aurícula o hacia atrás, no toda la sangre va a salir hacia la aorta, cayendo, hay disminución del gasto cardíaco, de la eficiencia y del índice cardíaco y de la fracción de eyección. Todo esto ustedes tienen que irlo valorando, por eso se lo voy dando, pero las valvulopatías son muy importantes. Ciclo cardíaco, ruidos cardíacos según funcionamiento valvular. Aquí les muestro, en este caso, qué pasa, que está sístole ventricular. ¿Qué significa? Que es el primer ruido. Cuando ocurre el cierre de las aurículos ventriculares y están abiertas las sigmoideas, el músculo cardíaco, o sea, el ventrículo, está en sístole. La sangre está saliendo por las sigmoideas, pero ven que están cerradas las aurículos ventriculares. Eso sería el caso del primer ruido cardíaco. ¿Cuándo ocurre el primer ruido cardíaco? Después de la despolarización ventricular, que sería el QRS. Ahí está raya roja que usted ve ahí, sería el primer ruido cardíaco. ¿Qué pasa en la diástole? En la diástole se abrieron las aurículos ventriculares, las sigmoideas están cerradas y se llenan los ventrículos. Se produciría después de la onda T o repolarización ventricular el segundo ruido cardíaco. Esa es la relación que existe. Quiere decir que el primer ruido cardíaco lo producen las aurículos ventriculares. Sería loop y el segundo ruido cardíaco, el cierre de la sigmoidea. Dup. Sería loop, dup, loop, dup, loop, dup. Eso es la forma que yo se lo doy, porque así se puede estudiar y existe así mismo en los programas que se los voy a poner futuramente acá para irlo explicando, irlo viendo para ustedes. Loop, dup, loop, dup. Primero y segundo ruido cardíaco. Ahora, las valvulopatías pueden tener varias causas, especialmente dependiendo del tipo de válvula, porque las principales son, por ejemplo, de origen degenerativo o envejecimiento del corazón. Como tejido al fin se va degenerando y puede ir provocando, aunque no haya una alteración, como fiebre reumática, endocarditis, etcétera, sífilis, se pueden ir alterando.
Ahora, de origen infeccioso, endocarditis infecciosa, sífilis y, lógicamente, fíjense que de origen infeccioso podía ser la fiebre reumática, pero la fiebre reumática no infecta la válvula. Lo que pasa es que ocurre una reacción por inmunocomplejo, y los inmunocomplejos son los que afectan las válvulas. Y por eso les pongo de origen inflamatorio bacteriano, reumatismo inflamatorio puede causar inflamación de articulaciones y corazón. En este caso estaría la fiebre reumática, que puede provocar alteraciones y de esas válvulas aquí, dando lugar a que puedan crecer por forma de vegetaciones, etcétera, por esa fibrosis, lo que sería la endocarditis infecciosa bacteriana subaguda o aguda. Ahí. Ok, eso es importante que ustedes lo sepan. Son las distintas causas, y de origen funcional puede ser que esa válvula se ponga muy elástica, como por ejemplo el síndrome de Marfan, etcétera, y no soporte el cierre, el hermetismo, y se invierta y pasa sangre hacia las cavidades en forma de retroceso, dando lugar a insuficiencia funcional. Quiere decir que esto sería una idea que les digo de cuáles serían las causas de la valvulopatía. Enfermedades que afectan las válvulas, ya entonces vamos un poquito a mencionarlo. Fiebre reumática será motivo de un tema más adelante. Endocarditis bacteriana subaguda será motivo de un tema más adelante, no voy ahora. Sífilis secundaria, que afecta sobre todo, ¿cuáles? Las sigmoideas y también la mitral, muy importante, la aurículo-ventricular izquierda. Estas son las tres más clásicas que pueden afectar, aunque hay más, esas válvulas, dando lugar a dificultades en la apertura, estenosis, o dificultad en el cierre, insuficiencia. Muy importante. Ahora bien, ¿qué ocurre en el corazón cuando una de sus válvulas está afectada? Por ejemplo, dependiendo de su afectación, si hay estenosis, no abre bien. Por tanto, hay sobrecarga prevalvular y aumento de la presión en la aurícula. Caída de volumen postvalvular sería entonces en los ventrículos o los grandes vasos, dependiendo qué tipo de válvula. Esto es estenosis. Válvulas auriculoventriculares, hay un soplo diastólico, diastólico, porque se va a oír el soplo en el momento en que se dilatan esos ventrículos, en que se está recibiendo la sangre, que es en la diástole. Por eso se llama soplo diastólico. Y las válvulas o soplos sistólicos, en las válvulas sigmoideas, con una caída del gasto cardíaco. Importante, ¿ven? Una fracción de eyección baja. Eso lo vemos en el ecocardiograma. Importante. Ahora, si hay una insuficiencia, no cierra bien. Entonces, hay sobrecarga prevalvular, hay soplos sistólicos en la válvula auriculoventriculares, sistólicos porque es el momento de la salida, soplos diastólicos en las válvulas sigmoideas, gasto cardíaco disminuido igual que aquí, es un resultado igual, y disminución de los volúmenes y presiones postvalvulares. Postvalvulares, ¿por qué? Porque hay una insuficiencia. Lógicamente, no todo el volumen pasa a la cavidad que le sigue, regresa una parte hacia atrás, por tanto, varían también. Este cuadrito es importante porque le da una idea que lo pueden comparar con respecto a los soplos y con respecto a los volúmenes y presiones, dependiendo de su afectación. ¿Cuál es el resultado de mal cierre de las válvulas? Los soplos cardíacos. Los soplos cardíacos son ruidos, fíjense qué interesante, como silbidos o susurros que escuchamos. Puede ser de grado 1 a grado 6. Ya digo, vamos a ver eso cuando veamos los soplos más profundamente. Producidos por el flujo de sangre acelerado, agitado. Turbulencia, turbulence. La turbulencia o pierde de ese flujo laminar, se pierde en el corazón y produce un ruido porque hay una vibración y turbulencia, muy importante. Puede ser escuchado con estetoscopio, pero inclusive si el soplo tiene un grado 6 aproximadamente, ya lo veremos, puede oírse inclusive sin estetoscopio, sin pegar el estetoscopio tanto a la piel, ya se escucha, muy importante.
¿Por qué? Porque esas válvulas están y se produce una turbulencia. Miren la flechita, cómo se ve que hay una estenosis, se forma una turbulencia, la sangre entra de forma desorganizada. Ahora, semiología de las valvulopatías, lógicamente, vamos a ir a la clínica incluye cuadro clínico general, puede estar asociado a la insuficiencia cardíaca, puede haber estado asociado a un infarto, etcétera, o una caída de la presión pulmonar, una caída de la presión aórtica, lógicamente gasto cardíaco, con crisis de Stokes-Adams, crisis de lipotimia, etcétera, síncope, inclusive muerte súbita, importantísimo. Signos y síntomas que vamos a ver, bueno, dependiendo del cuadro general, porque ya vimos la insuficiencia cardíaca, que una de las causas son las valvulopatías. Por eso, este es un tema bastante solamente centrado en las válvulas, su fisiopatología. Buscar datos físicos de insuficiencia hemodinámica. Lógicamente, si hay alteraciones de las presiones y volúmenes de las cavidades cardíacas, no hay una buena función final. Y en la ocultación vamos a escuchar soplos. Soplos en los distintos focos. Foco pulmonar, foco lógicamente aórtico, foco pulmonar, el foco, lo que sería bicuspidio, y el mitral, o sea, tricuspidio de la derecha, y en latido de la punta prácticamente en el foco que sería el mitral, en el quinto espacio, línea medio clavicular, sería ya la bicuspidia. Por eso, cuando veamos los soplos, vamos a determinar bien en cada foco cómo se escucharía ahí. Ahora, ¿cómo podemos saber si hay una valvulopatía? Lógicamente, por el examen físico, lo que venimos hablando, la ocultación, que sobre todo va a ser los soplos, pero finalmente podemos hacer un ecocardiograma Doppler y me va a dar inclusive la alteración de la velocidad, de volumen, de presión de las cavidades, calidad de las válvulas, medida de las válvulas, y fíjense que eso es importantísimo para poder valorar una válvula prostética, como se la voy a enseñar, el trasplante de una válvula, etc. Y aquí están los focos, lógicamente, donde vamos a ocultar y oír el soplo con más calidad. Quiere decir que donde se oye con más calidad y sonido, ahí está el problema de esa válvula. Eso lo vamos a ver más profundamente cuando veamos un tema de soplos solamente. Muy bien. Y aquí tenemos el ecocardiograma Doppler. Va a medir velocidad sanguínea, volúmenes y presiones, medidas de las válvulas, cambios de presiones en los grandes vasos. Muy importante. Esto sería de esta manera, Doppler con todo y color. Se mide todo como un ultrasonido del corazón. Pero Doppler tiene una técnica y una cientificidad enorme de avance. Las enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades de las válvulas cardíacas que pueden causar muchas complicaciones? Esto puede ser tales como insuficiencia cardíaca, lógicamente, no hay una hermeticidad, una eficiencia, altera la eficiencia, la hemodinámica cardíaca, la hemodinámica, accidente cerebrovascular, pueden haber enlentecimiento, etcétera, puede crear coágulos, pueden viajar y hacer su stop, embolismos a nivel cerebral, prácticamente, accidente cerebrovascular, sobre todo de tipo isquémico, coágulos sanguíneos, etcétera, estos mismos coágulos en las cavidades pueden viajar, como les digo, anomalías de ritmo cardíaco y muerte súbita, está asociada sobre todo con la estenosis mitral. La estenosis mitral, ya la estudiaremos específicamente, tiene dos cosas fundamentales. La hemoptisis, vamos a explicar por qué, muy interesante, entre los diagnósticos diferenciales de la hemoptisis, interesantemente, y la muerte. ¿Cuándo usar válvula prostética? Indicaciones generales, gravedad, según la etapa de la enfermedad de la válvula, por ejemplo, aórtica, importantísima esa válvula porque es la que rige la presión fundamental. Edad y salud general, se requiere cirugía para corregir o poner, lógicamente, otra válvula o afección cardíaca. Y el ecocardiograma. Estos son los parámetros fundamentales y la idea que nos da de que hay que sustituir una válvula.
Esto es una válvula prostética, porque ya esa válvula no da una buena hermeticidad o no permite un paso adecuado de la sangre y altera totalmente esos volúmenes y presiones y es intolerante con la vida. Bueno, pues prácticamente quería mostrarles esto y le doy las gracias porque siempre sé que me ven, siempre les sirven mis temas, como siempre. Les digo lo siguiente, además de darles las gracias, participen conmigo, participen más conmigo, háganse miembros del canal y podemos comunicarnos más directamente, porque no, por los comentarios les sigo diciendo, la ética no permite comentar muchas veces aspectos personales de ustedes, y por miembro del canal sí podemos. No tiene que ser médico, no tiene que ser estudiante, usted puede ser miembro del canal para tratar un tema directamente conmigo, pero tiene que ser de esa forma. No valoren tanto que hay que pagar. Lógicamente hay un tiempo que se emplea, etcétera, y todo tiene su valor de uso, como se dice. El tiempo es oro, y entonces, pero se los pido. Y usen Super Sans, Super Gracias, que aquí estamos para recibirlo con mucha humildad. Sigo siempre diciendo lo mismo. Y hágase como mínimo suscriptor, o sea, suscriptor, y dele like y comparta mis temas. Si no quiere ser ninguno de los anteriores, por lo menos suscriptor, para que mis temas le lleguen. Así que fíjense qué interesante, esto va directo a los alumnos. Ahí veo un alumno que está como orando, pidiendo. Miren qué está pidiendo: este año solo dame más ganas de estudiar. Oye, increíble, porque con las de dormir ya te estás pasando. Mira lo que dice, o sea, prácticamente lo que pasa es que el estudiante gasta tanta energía, porque no es energía de trabajo, paleando, dando pico y pala, pero es energía mental, esfuerzo mental, que lógicamente está pidiendo: solo dame más ganas de estudiar, emocióname, hazme emprender en el estudio, porque de dormir me estás dando demasiado, porque está tan cansado que imagínate. Por tanto, así que esta frase es importante, la puse sobre todo para el personal interno, estudiantes, médicos, que aunque esté muy graduado y sea muy especialista, hay que seguir estudiando. Recordar que la carrera de medicina no termina. El que creyó que iba a estudiar medicina para retirarse el día de que se graduó, está perdido. Esto es la vida entera, la medicina es así. Así que seguimos adelante y nos vamos a ver ya en el próximo tema, probablemente alguna valvulopatía más específica o puede ser la fiebre reumática. Seguimos adelante, les queremos.